Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 7. En ese momento, un alférez corrió hacia él portando un Denden Musi y dijo: Capitán Blaise, esto es para usted del cuartel general. ¿Cómo se enteraron tan pronto? Ni siquiera habían pasado 15 minutos, ¿verdad? Preguntó Blaise, desconcertado por la llamada. Negando con la cabeza, recibió el Den Musi Musi del alférez y atendió la llamada. El piercing de Sengoku vino del otro lado, mocoso. ¿Qué has hecho? ¿No puedes pensar antes de actuar? Ya te dije que no te protegeré si vuelven a pasar estas cosas. Sengoku-san, ¿por qué estás enojado? Yo no hice nada. Blaise fingió ignorancia, sin saber que Sengoku ya sabía lo que había sucedido. No solo Sengoku, la mayoría de los oficiales de alto rango de la marina saben lo que pasó. Jajaja, Sengoku. ¿Por qué lo regañas? Lo hizo bien. ¿De qué sirve ser marines si ni siquiera podemos proteger a gente inocente? La voz de Garp se escuchó a lo lejos. Cállate, Garp. Lárgate de mi oficina. Sengoku continuó ahuyentando a Garp. Deja de hacer el ridículo, Blaise. Alguien grabó la pelea entre tú y Onigumo y la envió al cuartel general. ¿Qué? Blaise se sorprendió y pensó. Con razón. Uy. Ahora sí que estoy en problemas. Lo que Blaise no sabía era que Onigumo quería grabar su castigo, pero a su vez, él mismo se grabó siendo golpeado. Bueno, en cierto modo, le salió el tiro por la culata a Blaise. Debido a la grabación, Blaise está en problemas. Sabiendo que sus fechorías habían quedado al descubierto, Blaise dijo la verdad. Sengoku-san, yo no hice nada malo. Él es el que se esforzó por causarme problemas. Sengoku suspiró. Las disputas internas son comunes entre los marines con opiniones opuestas, ese no es el problema. Pero impedir que un oficial capture a los criminales señalados por el gobierno mundial es un crimen. Lo único bueno es que el gobierno mundial aún no lo sabe, pero una vez que se enteren, estarás en serios problemas. Ya los provocaste una vez, no te lo perdonarán la segunda vez. ¿Qué debo hacer, Sengoku-san? Preguntó Blaise. Devuelvan a los esclavos. Pero son inocentes, no han cometido ningún delito. ¿Qué hicieron para merecer este trato? Respondió Blaise, visiblemente enfurecido. Sengoku no tiene respuesta a su sencilla pregunta. Como marine, solo tenías que seguir las órdenes. ¿Vas a hacerlo o no? No puedo. Blaise se mantuvo firme en su decisión. Si lo hacía, sería como traicionarse a sí mismo. De acuerdo, entonces. No te ayudaré en este asunto. Sengoku se frotó las sienes con exasperación. En ese momento, se escuchó la voz de Garp. No te preocupes, mocoso, estoy contigo en esto. Bueno, para que lo sepas, Sakazuki viene a por ti. Ya se marchó del cuartel general. Pisoteaste su dignidad al golpear a su subordinado. No te lo pondrá fácil, ya que es la segunda vez. No te mueras, mocoso. Dicho esto, Garp finalizó la comunicación. Catcha. El rostro de Blaise se contrajo al darse cuenta, por la voz de Garp, de que estaba disfrutando demasiado de esto. Frente a él, Regis y Joto sudaban profusamente mientras escuchaban la conversación entre Blaise y los altos mandos. Aquello los superaba con creces. De hecho, todo su cuerpo temblaba al oír que Sakazuki los seguía. Regis preguntó con vacilación. Capitán, ¿qué vamos a hacer? Nada, lleguemos a Alabasta antes de que nos alcance. Pase lo que pase, quiero que esos 5 lleguen a sus casas. Les prometí a los demás que los enviaría sanos y salvos a sus hogares. ¿No quieres que me retracte de mi palabra, verdad? Preguntó Blaise. Por primera vez, Regis y Joto se dieron cuenta de que Blaise hablaba en serio. Respondieron con tono serio. Sí, señor. Bien. Blaise sabía que era más débil que Sakazuki. Con su fuerza actual, luchar contra él era un suicidio. Eso no significa que tenga miedo. Si la situación lo exige, luchará incluso si eso significa la muerte. Así es Blaise, pero no piensa enfrentarse a él. En cuanto deje a esas 5 personas en Alabasta, quedará libre sin preocupaciones. Así podrá escapar de la persecución de Sakazuki y no tendrá que luchar directamente contra él. Sakazuki es un vicealmirante con un cargo importante, no puede perder días persiguiéndolo. Tras 1 o 2 días de persecución implacable, se marchará. Debe tener mucho cuidado durante ese tiempo. Una vez que supere este periodo, no tendrá problemas con Sakazuki. Pero no será fácil. Conocía muy bien a Sakazuki. Puede parecer un tipo iracundo con cara seria, pero es un extremista astuto y sumamente manipulador. Si baja la guardia, no sobrevivirá mucho tiempo.
Consciente de la difícil situación en la que se encontraba, Blaise reflexionó un instante y abrió su panel de estado. Lo único que podía salvarlo en ese momento crítico era su propia fuerza. Nombre: Blaise Unt. Ocupación: infante de marina. Constitución: 36, 1. Potencial de fruta del diablo: 33,4 aquí. Ninguno. Artículos en almacenamiento: ninguno. Puntos de atributo gratuitos: 4, 0. Tiene 4 puntos de atributo libres, puede aumentar su atributo de constitución a 40 para tener más fuerza, mientras que aumentar su potencial de fruta del diablo no cambiará nada importante. Aún así, no tiene prisa. Al fin y al cabo, puede criarlos cuando quiera. Guardarlos para el momento crucial es lo mejor. Un ambiente sombrío envolvía a toda la unidad, ya que la mayoría conocía la gravedad de la situación. Confiaban en Blaise, pero aún así no lograban calmarse. En realidad, la fama de Sakazuki entre los marines es indescriptible. Es el más temido y, al mismo tiempo, el más respetado por su fuerza y su temible reputación. El barco navegaba rumbo a Alabasta. Blaise permanecía en cubierta, contemplando el vasto mar mientras estaba sumido en sus pensamientos. Si tan solo pudiera aprender Aki sin la guía de nadie, pero Blaise sabía que era imposible. El Aki está relacionado con la energía espiritual, la cual solo se puede desarrollar lentamente. No es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Noche. Es un día de mala suerte para Blaise. Apenas unas horas después de zarpar, su barco se topó con una gran tormenta y se vio obligado a desviarse de su rumbo original. Gracias a eso, su viaje a Alabasta se retrasará unas horas más. Dada la situación, parece inevitable el enfrentamiento entre él y Sakazuki. Unas pocas horas son más que suficientes para que la nave de Sakazuki acorte la distancia que los separa. A diferencia de su nave estándar, la de este último es de clase de batalla. ¿Está predestinado?, pensó Blaise. Blaise confía en su fuerza, no tiene que temer la habilidad de magma de Sakazuki, pero cuando se trata de Aki, es impotente. Aunque Sakazuki quizás no sea tan fuerte como se le veía en la línea temporal original, es innegablemente un oponente formidable al que enfrentarse. Sede. Sengoku se frotó las sienes con frustración al terminar la llamada. Sabía que Blaise no había hecho nada malo, pero era un problema cuando no obedecía las órdenes. ¿De verdad no vas a hacer nada?, preguntó Garp, sentado frente a Sengoku. ¿Qué puedo hacer? Ya le dije que se las arregle solo, exclamó Sengoku. Sakazuki no dudará en matar a Blaise. Ambos tienen puntos de vista totalmente opuestos y personalidades inflexibles. No se detendrán hasta que uno de ellos muera. Blaise morirá si no hacemos nada. Tengo pensado enviar a Kusan al rescate, dijo Garp en un tono bastante serio. Si lo envías, ¿qué aprenderá Blaise? Solo cuando se dé cuenta de sus errores comprenderá sus faltas. Además, necesita comprender que no es superior a los demás. Y si no cambia esa actitud, no sobrevivirá aunque lo cuidemos. Sengoku expresó sus pensamientos. Aunque las acciones de Blaise siempre enfurecían a Sengoku, sabía que Blaise era fuerte y tenía un gran potencial para convertirse en almirante en el futuro, así que no dejaría que muriera tan fácilmente. Garp asintió con la cabeza, comprendiendo las palabras de Sengoku. Le diré a Kusan que lo salve solo en el momento crucial. Ambos son veteranos con incontables años de experiencia, conocían la personalidad de Blaise y sabían qué había que hacer para corregirla. Garp era como Blaise cuando se unió a los marines, así que entiende sus acciones mejor que nadie. Poco después, Garp llamó a Kusan y le explicó la situación. El problema es que Kusan está en el Nuevo Mundo y tardará en llegar a Alabasta. Aparte de Kusan, la única persona que puede detener a Sakazuki es Kizaru, pero él tampoco se encuentra en el cuartel general en este momento. Los almirantes actuales pueden detenerlo, pero todos ellos son veteranos, a excepción de Sengoku, y no harán ningún esfuerzo especial por salvar a un niño. Esperemos que Kusan llegue a tiempo. Alrededor del atardecer, se podía ver a Blaise entrenando en la cubierta del barco. No mostraba nerviosismo ni miedo, a diferencia de los demás infantes de marina de su unidad. Él comprende su angustia. Aún así, preocuparse no les servirá de nada. Su única opción es afrontar la dificultad de frente y salir adelante. En ese instante, dos pequeñas siluetas entraron sigilosamente en la cubierta donde estaba entrenando. Blaise las percibió con su sentido del calor. No eran otros que los dos niños que se encontraban entre las 5 personas comunes. Iban vestidos con ropa sencilla y parecían muy delgados para su edad. Su aspecto era algo parecido. Si Blaise no se equivoca, son gemelos. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí?, preguntó Blaise, dándose la vuelta.
Su repentino giro los dejó atónitos y el miedo se reflejó en sus rostros. El más valiente de los dos dio un paso al frente, mientras que el más tímido se escondió tras el otro. Señor Marine, queremos agradecerle por habernos enviado a casa. El valiente le dio las gracias inesperadamente con una dulce voz. Con una leve risa, Blaise dijo: no hace falta. Como infante de marina, es mi deber proteger a la gente común como todos ustedes. Agachándose, les preguntó: ¿cómo se llaman? Soy Air y este es mi hermanito Seiya, respondió tiernamente la valiente Airi. Oh, Blaise se sorprendió un poco al reconocer que la valiente era una chica, mientras que el tímido era su hermano. Aunque fueron esclavos de la nobleza mundial, aún conservan su inocencia. Si no se equivoca, solo fueron esclavos durante un breve período antes de escapar. Entonces Blaise les preguntó: ¿cuándo los capturaron a ustedes dos y cómo? Airi pensó un momento antes de responder: no lo sabemos. Simplemente salimos a jugar, pero de repente perdimos el conocimiento y cuando abrimos los ojos nos encontramos ante innumerables miradas indiscretas. Fue aterrador. Después, nos obligaron a hacer cosas que ni a mi hermano pequeño ni a mí nos gustaban. Pero si no hacíamos lo que nos decían, nos pegaban muy fuerte. Al oír esto, Airi rompió a llorar. Blaise suspiró y le tomó las manos. No te preocupes. Ahora estás a salvo. Sean cuales sean las circunstancias, tienes que ser fuerte y valiente. Secándose las lágrimas, Airi dijo: sí, no voy a llorar. Mi padre también decía lo mismo cuando yo era pequeña. ¿Qué estarán haciendo tu padre y tu madre? ¿Estarán en casa cuando llegues? Preguntó Blaise con expresión curiosa. No sé nada de mi padre, ya que suele salir y solo regresa después de unos meses. Pero tenemos una madre maravillosa que nos cuida. Hace años que no la veo, estoy segura de que nos echará mucho de menos. Por supuesto. ¿Qué madre no extraña a sus pequeños? Respondió Blaise entre risas. No sé por qué, pero los dos niños le parecen adorables. ¿Recuerdas dónde está tu casa? ¿Sí? Nos alojamos en un pueblo precioso llamado Naunuana, tengo muchos amigos allí. Naunuana, Blaise conocía muy bien esta ciudad portuaria. Es la principal entrada a Alabasta, lo que la convierte en un objetivo frecuente para los ataques piratas. No es de extrañar que estos dos fueran capturados por los traficantes de esclavos. Al caer la noche, Blaise y su unidad llegaron a las proximidades del reino de Alabasta. Pero una grave crisis los siguió. No se sabe cuándo el barco de Sakazuki los alcanzó. De no haber sido por la tormenta, tal vez habrían liberado a los 5 esclavos nobles mundiales y escapado de la persecución de Sakazuki. Pero ahora, aunque quisieran, no pueden escapar del acorazado de Sakazuki. Están acorralados y sin vía de escape. Sakazuki estaba de pie en la cubierta del barco, fumando un cigarro mientras su chaqueta de marinero ondeaba con la brisa marina. Llevaba una gorra reglamentaria de la marina y tenía un semblante sombrío. Parecía un villano típico. Mirando fijamente a Blaise, dio órdenes a los soldados de su barco. Fuego. Sin objeciones, los marines comenzaron a disparar contra el barco de Blaise. Sin pensarlo 2 veces, Blaise llamó a Regis y Joto. Regis, tú eres el responsable de enviar a Airi y Seiya a su casa. No les debe pasar nada. ¿Puedo confiar en ti en esto? Preguntó Blaise mirando fijamente a Regis. Los enviaré a salvo a sus hogares, aunque eso signifique perder mi trabajo como infante de marina. Regis saludó militarmente a Blaise. Llevaba más de 6 meses siguiendo a Blaise y sabía qué clase de persona era su capitán. Lo respetaba por sus convicciones y su valentía. Por ahora, incluso al enfrentarse a alguien de mayor rango y fuerza, no se inmutó. Así es como debe ser un marine, firme en sus convicciones. Por primera vez, sintió un profundo sentido de justicia. También empezó a comprender el tipo de justicia en la que Blaise creía. Joto, tú eres responsable de los otros 3. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Preguntó Blaise. No, respondió Joto. En realidad, quería rechazar la petición de Blaise, pero no era lo suficientemente valiente. Blaise negó con la cabeza para sus adentros, pues percibía la reticencia de Joto. No era tan firme como Regis, y por eso mismo le había confiado a Airi y Seiya a Regis. Pero aparte de Joto y Regis, no puede confiar en los demás soldados de este barco, ya que no son lo suficientemente fuertes. Miró a Airi y a Seiya. Les había prometido llevarlas a casa sanas y salvas, pero en esta situación, solo podía confiarlas a Regis. Señor Marine, llamó a Airi, mirando a Blaise. La tensa atmósfera los asustó un poco. No te preocupes. Él las llevará a casa sanas y salvas. Blaise le revolvió el pelo y se dio la vuelta.
Caminando hacia la popa del barco, dijo. Yo las distraeré. Capitán Blaise, espero que salga victorioso. Gritó Regis, apretando el puño. Vete. Blaise agitó la mano. El barco de Sakazuki comenzó a disparar sus cañones, pero ninguno alcanzó su nave, ya que estaban fuera de alcance. Su objetivo era disuadir a su unidad y ganar sin luchar. Cualquier unidad de marines se sentiría intimidada ante la presión de un buque de guerra y un oficial con rango de vicealmirante. Por eso Blaise decidió enfrentarlo solo. No quería implicar a los soldados de su unidad, ya que sabía que Sakazuki es el tipo de persona que no mostrará compasión y será despiadada incluso si son infantes de marina. Durante la guerra de Summit, Akainu asesinó a cualquier marine que contradijera sus creencias, llegando incluso a ejecutar a un soldado por abandonar su puesto por miedo. De no ser por Shanks, Kobe también habría perdido la vida. Blaise saltó del barco y se quedó suspendido en el aire mientras su nave seguía navegando hacia adelante. Blaise y Sakazuki se miraron, había chispas en el aire mientras todos a su alrededor comenzaban a sentir calor. Ninguno de ellos se movió, pero la presión misma comenzó a asfixiar a los marines comunes. Los soldados de la marina en el barco de Sakazuki tragaron saliva. No esperaban que un oficial de rango de capitán les infundiera miedo. Habían participado en innumerables batallas, pero al enfrentarse a la solitaria figura de Blaise, se sentían diferentes. ¿Qué están haciendo? Disparen contra el barco. Ningún criminal debe escapar hoy. Ordenó Sakazuki y saltó del barco. Blaise entró en acción. Llamas brotaron de sus manos y, concentrándolas en su puño, golpeó el mar que se extendía bajo ellos. Auge. Una densa columna de fuego brotó de sus puños y alcanzó el agua. La temperatura extrema convirtió el agua en niebla, envolviendo toda la región. Al caer la noche, la niebla ocultaba perfectamente la zona y servía de camuflaje. Pronto, toda la unidad de Blaise, junto con la nave, desapareció de su vista. Los extrañamos. Apunten a su última posición y disparen. Los oficiales de la infantería de marina ordenaron a los soldados disparar a ciegas. Dado que se encontraban cerca del puerto de Nanohana, su enfrentamiento atrajo la atención de los habitantes del pueblo. ¿Qué está pasando? Los residentes comentaban, pero la niebla les impedía ver con claridad. Blaise no esperó a Sakazuki y comenzó a lanzar su mejor ataque. Sabía que perder el tiempo no le serviría de nada. Las llamas brotaron de su cuerpo y lo envolvieron con una fuerza arrolladora. El calor era tan intenso que los marines presentes en el barco de Sakazuki comenzaron a sudar profusamente. Incluso Sakazuki frunció el ceño, sorprendido por la fuerza de Blaise. Podía percibir que la temperatura de las llamas era similar a la de su habilidad con el magma. Las llamas que rodeaban a Blaise se concentraron en un punto y comenzaron a tomar forma. Un pájaro de fuego se materializó, tan alto como un humano de 1,83 metros y con una enorme envergadura. El pájaro de fuego era de un rojo intenso con humos dorados a su alrededor. No parecía una criatura aterradora, sino más bien noble. Esto es, los marines a bordo quedaron atónitos ante la habilidad de Blaise. No solo ellos, sino también los residentes que observaban quedaron estupefactos ante la repentina aparición de un enorme pájaro llameante. Aunque la niebla les impedía ver con claridad, era difícil no percatarse del objeto llameante que revoloteaba en el cielo. Sakazuki. Con un rugido ensordecedor, Blaise ordenó al ave de fuego que atacara a Sakazuki, que se encontraba frente a su nave. El pájaro de fuego voló hacia Sakazuki y exhaló una enorme llamarada. Las llamas avanzaron rápidamente, cargadas de una fuerza intensa y un calor extremo. Ante el ataque, los marines que estaban detrás de Sakazuki estaban aterrorizados, como si su fin se acercara. Pero Sakazuki se mantuvo firme y contraatacó con el suyo propio. Perro mordiendo el loto carmesí. El puño de Sakazuki se transformó en magma puro con forma de cabeza de perro con colmillos y se expandió hacia las llamas como un cohete, destrozándolas por completo. El ataque de Sakazuki no se detuvo tras dispersar el aliento de fuego, sino que continuó hacia adelante y golpeó al pájaro de fuego que revoloteaba en el aire. ¡Bang! El impacto creó una onda expansiva que transportaba calor extremo. Tras la colisión, el pájaro de fuego se fragmentó en innumerables pequeñas llamas carmesí que cayeron sobre Sakazuki y los marines que lo seguían. Control de llamas. Es una habilidad que Blaise adquirió tras mucha práctica. Puede controlar las llamas dentro de un cierto rango incluso sin contacto. No es similar a un despertar. Lo hizo posible gracias a su perfecta manipulación del calor. Su cuerpo emite un calor intenso que se propaga y cubre un área específica. Dentro de este rango, puede controlar las llamas, pero solo hasta cierto punto. ¡No! Nos está cayendo encima. Todos a cubierto.
ordenó un oficial de la infantería de marina mientras los soldados a bordo escapaban de las llamas corriendo. Como las llamas no tenían mucha fuerza, simplemente incendiaron todo al contacto. Sin importarle los marines que lo perseguían, Sakazuki se abalanzó sobre Blaze y le asestó un puñetazo. Su puño de magma se dirigió hacia él con toda su fuerza. Blaze contrarrestó el golpe con el suyo propio, lanzando una densa columna de fuego. Las llamas tomaron la forma de un puño y se estrellaron contra el puño de magma de Sakazuki. Auge. La colisión provocó una enorme explosión y generó una onda expansiva de calor que se propagó en todas direcciones. El calor envolvió todo en un radio de 500 metros y convirtió la zona en un volcán. Incluso los habitantes de la ciudad de Nanohana, que se encontraba a cierta distancia del campo de batalla, sintieron el calor abrasador. Eso no impidió que Blaze y Sakazuki siguieran enfrentándose. Continuaron luchando. Sakazuki lanzó otra oleada de magma a su puño, mientras que Blaze hizo lo mismo. Rugiendo con todas sus fuerzas, Blaze aumentó la temperatura de las llamas y las forzó hacia su puño tan rápido como pudo. Un solo enfrentamiento basta para medir la habilidad de Sakazuki con el magma. La temperatura de su magma es mucho más intensa que la de sus llamas, pero no es suficiente para perforar su ataque como lo hizo con Ace. Enseguida, el puño de Blaze apartó el magma. Eso no significa que Blaze sea tan fuerte como Sakazuki. Sabe que este último no impregnó su ataque con Aki. Si lo hubiera hecho, Blaze habría perdido su ventaja. Además, sus llamas son ligeramente más débiles que las de Sakazuki. Esto no desanimó a Blaze, ya que sabe que la temperatura de sus llamas aumentará una vez que su atributo de potencial de fruta del diablo supere el límite de la barra 40. En realidad, Sakazuki quedó impactado por el poder de la fruta del diablo de Blaze. Pensó que su magma vencería a la llama de Blaze, pero fracasó. Es decir, la llama de Blaze es tan fuerte como su magma. Lo que él no sabía era que la llama de Blaze no era tan fuerte como su magma, pero tenía un control superior sobre su manipulación del calor. Tu fruta del diablo tiene potencial y mejoras rápidamente, pero hoy es el último día de tu vida. Afirmó Sakazuki con arrogancia y se abalanzó hacia adelante. Sakazuki era rápido. ¡Sas! En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la distancia que los separaba y llegó frente a él mientras su rostro y brazos goteaban magma. Dai Funka. Gran erupción. La habilidad característica de Sakazuki. Su puño de magma puro lo golpeó, y aunque Blaze bloqueó el ataque con ambas manos, el magma lo lanzó por los aires. La habilidad del magma no le hizo daño de ninguna manera, pero la fuerza del golpe sí le hirió. Limpiándose el rastro de sangre de la comisura de los labios, Blaze miró fijamente a Sakazuki. Incluso sin usar Aki, es poderoso. La diferencia entre ellos es enorme. Él puede luchar con fuerza bruta, pero contra una frutalogía no sirve de nada. Se dio cuenta de que Sakazuki estaba jugando con él y que acabaría con él en cuanto se aburriera. Era una batalla perdida, pero Blaze lucharía hasta su último aliento. Puede huir, pero si lo hace, Sakazuki atacará a su unidad y a los esclavos nobles del mundo que escaparon. Lo único que puede hacer ahora es luchar. Ganar o perder ya no le importa. Ya que hemos llegado a esto, que luche hasta saciar mi sed. Mientras ordenaba sus pensamientos, una fuerte convicción brilló en sus ojos. La determinación de afrontar la muerte. Hasta ahora, aunque Blaze siempre decía no temer a la muerte, en el fondo no quería morir. Pero ahora, al enfrentarse a Sakazuki, a quien no puede derrotar con su fuerza actual, su corazón se volvió más decidido que nunca. Al abrir su panel de estado, Blaze aumentó directamente su atributo de constitución de 36,1 a 40 con los 4 puntos de atributo gratuitos. No aumentó el poder de su fruta del diablo porque no le sería de mucha ayuda en esta situación. En cuanto a su constitución, le ayudará a combatir el Aki de Sakazuki. Nombre: Blaze Unt. Ocupación: infante de marina. Constitución: 41. Potencial de fruta del diablo: 35,4 Aki. Ninguno. Artículos en almacenamiento: ninguno. Punto de atributo libre: 0. Todo su cuerpo rebosaba de energía vital. Un poder misterioso recorría cada rincón de su ser y elevaba su constitución a un nivel completamente nuevo. Vitalidad inagotable, poder explosivo, resistencia infinita. Así se siente Blaze ahora mismo. Pero sabe que no es más que una ilusión provocada por el repentino aumento de fuerza. Se ha vuelto más fuerte. Es cierto. Sus poderes físicos podrían ser comparables a los de algunos de los personajes más fuertes del mundo de One Piece en la actualidad. La mejora en el atributo de constitución también elevó su potencial de fruta del diablo en 2 puntos más, pasando de 33,4 a 35,4.
Aparte de él mismo, la única persona que sintió su transformación cuantitativa fue Sakazuki. Con su Aki, pudo notar que Blaise se había vuelto más fuerte, pero no podía entender cómo. Aún así, eso no le impidió atacar, ya que sabía que no cambiaría el resultado de la batalla de ninguna manera. Sakazuki transformó todo su cuerpo en magma y rodeó a Blaise, con la intención de incinerarlo hasta convertirlo en cenizas sumergiéndolo en el magma. Por desgracia, ni siquiera hizo sudar a Blaise, mucho menos lo quemó. Sakazuki, tu magma no puede hacerme daño. Es inútil luchar contra mí con el poder de tu fruta del diablo. Dicho esto, Blaise escapó sin esfuerzo del asedio saltando alto en el cielo. Levantando el brazo, Blaise reunió las llamas alrededor de su mano, formando un sol en miniatura. Sakazuki jamás imaginó que su habilidad con el magma no lograría quemar a Blaise. Esta es la primera vez que sucede, ya que incluso el hielo de Kusan se vaporiza inmediatamente al entrar en contacto con su magma. ¿Será porque su fruta del diablo está relacionada con el calor? Mientras Sakazuki reflexionaba, Blaise terminó de preparar su ataque. Sobre la cabeza de Blaise, 2 minúsculos soles dorados flotaban en el aire, brillando con intensidad. Como ya anochecía, el sol se había puesto, pero de repente aparecieron 2 nuevos soles en el cielo, iluminando toda la región. La escena dejó atónitos a todos, tanto a los marines como a los habitantes del reino de Alabasta. Incluso la unidad Blaise, que estaba escapando, notó el cambio. Es la habilidad del capitán Blaise, murmuró Regis mientras Airi y Seiya observaban con asombro. Sakazuki también observó los 2 soles, pero a diferencia de los demás, no había ni rastro de sorpresa en su rostro. Solo indiferencia y desdén. El magma de Sakazuki no le haría daño, y lo mismo podría decirse de sus llamas. Blaise lo sabía, pero tenía que intentarlo antes de decidirlo. Para herir a Sakazuki, la temperatura de sus llamas tenía que ser superior a la del magma. Por lo tanto, a diferencia de sus ataques convencionales, decidió probar algo diferente y novedoso. Los 2 soles ganaron poder al comprimir más calor en su interior, hasta el punto de explotar. Al ver a Sakazuki, Blaise atacó. De repente, ambos soles proyectaron un rayo abrasador que convergió en el aire y luego se dirigió hacia Sakazuki con creciente intensidad como un único haz de fuego. Sol gemelo. Rayo de supercalentamiento. El rayo era demasiado grande para que Sakazuki pudiera esquivarlo a tiempo, pero la verdad es que no tenía previsto evitarlo en primer lugar y optó por enfrentarlo de frente. A Blaise no le sorprendió demasiado, ya que conoce la personalidad de Sakazuki. No es el tipo de persona que huye de algo. Sabueso oscuro. Sakazuki transformó su mano de magma en una garra y se lanzó contra el rayo láser que se aproximaba. En la serie, atravesó el cuerpo de Barba Blanca y luego detonó, llenando el estómago de este último con magma. El golpe hirió gravemente a Barba Blanca. Pero ante el nuevo ataque de Blaise, fracasó. A su vez, el rayo láser atravesó su garra de magma y golpeó su cuerpo, lanzándolo a gran distancia. Chocar. La figura de Sakazuki retrocedió a toda velocidad y se estrelló directamente contra su nave de la marina, destruyendo parte de ella. Una humareda gris envolvió la nave, impidiendo que los demás vieran lo que sucedía. Poco después, Sakazuki salió del humo sin sufrir daños visibles, pero Blaise notó que la sangre goteaba del puño de este último, que había impactado contra su rayo de fuego. ¿Funcionó? Blaise se sorprendió un poco. Sabía que era porque Sakazuki no le había aplicado Aki en los brazos, pero aún así, era un gran avance. Sakazuki miró su brazo herido y frunció el ceño. Aunque solo era un rasguño, el ataque lo había tomado completamente por sorpresa. Es hora de enviarte al infierno. Diciendo esto, Sakazuki voló hacia Blaise mientras parte de su cuerpo se transformaba en magma. Cubrió sus brazos con Aki y golpeó el rostro de Blaise. Te caí. Endureciendo sus músculos, Blaise bloqueó el ataque cruzando los brazos, pero el impacto lo hizo retroceder. Su brazo derecho estaba magullado y sangraba profusamente. Si no hubiera elevado su atributo de constitución a 40, el golpe potenciado con Aki le habría dejado el brazo completamente inutilizado. Salió ileso del golpe, pero ¿cuántos minutos más podrá resistir los ataques de Sakazuki? Blaise no lo sabe. Su dominio del Tekai aún es limitado. No ha podido desplegar todo su potencial. Si bien la habilidad con el Tekai tiene sus límites, puede compensarlos con su constitución Senju, que le otorga una fuerza física y vitalidad extraordinarias. Sakazuki no esperó, se abalanzó sobre Blaise y atacó. Alzando las manos, lanzó una gran cantidad de puños de magma que lo recubrieron con Aki. Como Blaise estaba a corta distancia, no pudo esquivar todos los rápidos ataques a distancia.
Logró evadir uno o dos, pero los demás impactaron directamente contra su cuerpo. Blaise, endureciendo todo su cuerpo, usó su habilidad Soru para escapar, pero Sakazuki anticipó cada uno de sus movimientos con su haki de observación. Todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Pronto, una ráfaga de puños magmáticos ahogó a Blaise, estrellándolo contra su cuerpo. Sakazuki solo detuvo sus ataques tras un minuto de acción. Toda la zona está llena de niebla y humo, ya que el magma de Sakazuki y la habilidad de fuego de Blaise vaporizaron parte del mar que se encontraba debajo de ellos. El humo se disipó, dejando al descubierto la figura ensangrentada de Blaise. Aunque Blaise bloqueó parte del ataque creando un escudo de calor a su alrededor, no sirvió de nada contra el ataque potenciado por aquí. La sangre le corría por todo el cuerpo, mientras su piel y músculos se agrietaban en múltiples lugares. Ambas manos presentaban heridas irreparables, pues Blaise resistió el ataque interponiendo ambas manos delante de él. Los huesos de sus manos quedaron destrozados en múltiples fragmentos. Es un milagro que siga en pie, solo gracias a su constitución Senju. Sin conocer el Haki, no puede herir a Sakazuki por más que ataque. Es una situación desesperada para Blaise, ya que ni siquiera puede usar sus manos. Pero su mirada seguía siendo tan decidida como siempre. Impresionante. Sigues vivo, pero no por mucho tiempo. Habrías sido un marine maravilloso de no ser por tu ridícula justicia. Dicho esto, Sakazuki decidió acabar con Blaise con su técnica característica. Gran erupción. Su brazo derecho se transformó en un puño de magma puro y gigantesco antes de expandirse hacia él como un cohete a toda velocidad. Incluso ante la muerte, Blaise no mostró miedo ni pánico en su rostro, sino absoluta calma y determinación para contraatacar. ¿Y qué si no puedo usar mi puño? Blaise extendió su pierna derecha y pateó el puño gigante de magma que se aproximaba. Una densa columna de llamas brotó de su pierna y se enfrentó al ataque de Sakazuki. Ambos golpes chocaron en el aire, generando una onda expansiva de calor que se propagó en todas direcciones. Tanto los infantes de marina como los residentes de Alabasta sintieron el impacto de las olas de calor que les quemaron la piel. El ataque de Sakazuki estaba imbuido de haki, mientras que Blaise puso toda su fuerza en el golpe. ¡Ah! Gritando a todo pulmón, Blaise aumentó la intensidad de la llama y extrajo hasta la última gota de fuerza que le quedaba en el cuerpo. Las llamas brotaban sin cesar de su cuerpo, intensificando el ataque. Para los espectadores, fue un espectáculo impresionante. Llamas ardientes y magma se enfrentaron en el aire. Sin que Blaise lo supiera, una fuerza arrolladora emanó de él y se expandió en todas direcciones. Dado que solo había marines en la zona, los más débiles quedaron inconscientes al instante. Solo un puñado resistió la presión, e incluso ellos se vieron obligados a arrodillarse. ¿Qué está pasando?, preguntó un oficial, expresando sus dudas. Estoy perdiendo fuerzas. Esto es, Aosoku no Aki, comentó un comodoro del barco, antes de caer de rodillas. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Llamas interminables brotaron sin cesar de la pierna de Blaise y envolvieron todo en un radio de 500 metros, transformándolo en un mar de fuego. Es un cabrón muy resistente a pesar de ser tan débil. Sakazuki resopló levemente y ejerció mucha fuerza mientras inyectaba más magma en el ataque. Su magma apartó las llamas de Blaise y se lanzó hacia adelante para golpear. De pronto, un estruendo ensordecedor resonó mientras la sangre salpicaba. En definitiva, el ataque potenciado por el haki de Sakazuki triunfó, mientras que su gigantesco puño de magma estrelló a Blaise directamente contra el mar, dejándolo completamente inconsciente. El ataque le destrozó los órganos internos y le fracturó la mayoría de los huesos. No sería exagerado decir que está al borde de la muerte. El perspicaz Blaise aún respira con su haki de observación. Sakazuki murmuró. Aosoku Aki, eres similar a ese Garp. Tu tipo de justicia es una vergüenza para los marines que necesitan borrar a cada criminal sin ninguna compasión. Incluso dejaste escapar a Fisher Tiger, quien liberó a innumerables criminales. Todo su brazo se transformó en magma endurecido, algo nunca antes visto. El magma endurecido tomó la forma de una punta afilada, imbuyéndola de haki, y la estrelló contra donde Blaise había caído. El cuerpo de Blaise flotaba en el océano completamente inconsciente, sin darse cuenta de que un ataque que podía acabar con su vida se acercaba. En el último momento, una figura pasó a toda velocidad junto al ataque mientras Blaise desaparecía. Quien llegó no era otro que Kusan.
Vestía un abrigo de color índigo con el emblema de la infantería de marina en el lado izquierdo del pecho y en la espalda, así como un pañuelo azul oscuro con un símbolo blanco de la infantería de marina y unas gafas de sol redondas negras. Arara, Sakazuki, ¿qué están haciendo? ¿Intentando matar a un compañero marine? Kusan sostenía la figura ensangrentada de Blaise en su mano derecha y miraba a Sakazuki. Todo el cuerpo de Blaise estaba cubierto de sangre, y su rostro presentaba una enorme abolladura. El último golpe de Sakazuki fue verdaderamente brutal, ya que no se contuvo en absoluto. De no ser por la constitución Senju de Blaise, ya habría muerto. Aún así, su situación es crítica. La mayoría de los huesos de su cuerpo están rotos, mientras que sus órganos internos están desgarrados en múltiples lugares. Kusan, no te metas en mis asuntos. Tiene que morir hoy. Su forma de pensar se considera una amenaza para el gobierno mundial. Al oírlo, Kusan frunció el ceño. No me digas que alguien del gobierno mundial quiere a Blaise muerto. Negando con la cabeza, Kusan dijo. Por lo que veo, no representa una amenaza para nadie más que para ti. ¿Tienes miedo de que se haga más fuerte? Sakazuki gruñó ante su ridícula pregunta y murmuró. Ya que decidiste interponerte en mi camino, te mataré junto con él. ¿Por qué no lo intentas? Dijo Kusan mientras la escarcha cubría sus manos y piernas, helando la zona. Antes de que pudieran enfrentarse, la voz de Sengoku salió del bolsillo de Kusan. Entonces, Kusan sacó un Denden Mushi que se parecía a Sengoku. Basta ya. Sakazuki, estás intentando matar a un compañero marine sin órdenes. ¿Así actúa un vicealmirante? Regresa al cuartel general. Sakazuki apretó el puño y rechinó los dientes, pero finalmente se dio la vuelta y se marchó. Ahora solo es vicealmirante, no puede actuar como le plazca. Solo cuando se convierte en almirante, posee ese poder. Por supuesto, personajes como Garpitsuru son diferentes. Kusan, trae de vuelta a Blaise y llévalo a la enfermería. De acuerdo. Kusan terminó la llamada y miró a Blaise, que apenas respiraba. Aunque llegó apenas unos segundos antes de que Sakazuki le asestara el golpe final, quedó impresionado por las acciones de Blaise. Fue audaz y valiente al enfrentarse solo a Sakazuki para que su unidad y los esclavos nobles mundiales pudieran marcharse. Sin perder tiempo, cargó a Blaise y se apresuró hacia el cuartel general, consciente del grave estado en que se encontraba. Tanto Kusan como Sakazuki se marcharon. El cielo entero estaba lleno de humo y calor, prueba de la batalla que allí tuvo lugar. Los habitantes del pueblo de Nanohana eran los más perplejos, ya que ni siquiera sabían lo que había sucedido, aparte del hecho de que algunas personas estaban peleando. La pelea no duró mucho, ya que Blaise era demasiado débil comparado con Sakazuki. Pero la próxima vez que se enfrenten, será diferente. Cuartel General de la Infantería de Marina, han pasado 3 días desde la batalla entre Blaise y Sakazuki, pero Blaise aún no ha recuperado la conciencia. Debido a la gravedad de los daños sufridos, su mente desconectó automáticamente su conciencia, ya que eran demasiado severos. Hoy, Blaise recuperó lentamente la conciencia y abrió los ojos. Se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño y un pensamiento cruzó por su mente. ¿Sigo vivo? Entonces, un dolor insoportable se extendió por varias partes de su cuerpo, e incluso con su buena fuerza de voluntad y tolerancia al dolor, no pudo evitar soltar un pequeño grito. Sobre todo sus brazos. Ni siquiera podía sentirlos, como si no estuvieran allí. Eso lo asustó un poco. Solo entonces se percató de su entorno y de su aspecto momificado. Por suerte, sus brazos seguían allí, aunque gravemente heridos. No le afectó en absoluto, pues sabía que, gracias a su constitución Senju, se recuperaría gradualmente y volvería a tener toda su fuerza en pocos días. Esa es la ventaja de haber elevado su atributo de constitución a 40. Justo cuando Blaise empezaba a sentir las heridas en su cuerpo, entraron jóvenes paramédicos y se quedaron asombrados al verlo de pie y consciente. ¿Estás despierto? Bien, llamaré al médico. Dicho esto, el joven fue a llamar al médico. En unos minutos, Blaise vio a Fishbonen entrar en la habitación vestido con una bata blanca y con una libreta en la mano. Es sorprendente que hayas recuperado la conciencia teniendo en cuenta la gravedad de las heridas. ¿Cómo te sientes? Preguntó Fishbonen. No siento los brazos, dijo Blaise mirando sus brazos completamente vendados y sujetos contra su pecho. Tienes los brazos completamente destrozados, con los huesos rotos. Pero no te preocupes, he notado una increíble capacidad de curación en tu cuerpo. Sanarán si comes y descansas adecuadamente durante unos días. Blaise simplemente asintió con la cabeza.
La aplastante derrota contra Sakazuki le enseñó muchas cosas y la importancia del Aki. El Aki está muy por encima del poder de la fruta del diablo. Incluso si alguien tuviera una fuerza sobrehumana, sin Aki no lograría mucho. Al día siguiente, la mayor parte de la herida de Blaise ha sanado lo suficiente como para que apenas pueda levantarse de la cama y caminar. Lo único preocupante son sus brazos. La recuperación es bastante lenta. Todavía no los siente. Justo cuando estaba pensando qué hacer a continuación, Garp fue a visitarlo. El anciano tenía una sonrisa en el rostro, como si disfrutara de su situación. ¡Buah! Blaise mocoso, te ves genial. Al oír la frase, los labios de Blaise se crisparon. ¿En qué sentido me veo bien? Quiero aprender aquí, ¿puedes enseñarme? Preguntó sin ocultar sus pensamientos. ¿Quieres derrotar a Sakazuki? Preguntó Garp entrecerrando los ojos. Sí, ese desgraciado casi me mata, respondió Blaise con calma. Aunque quisiera enseñarte aquí, no estás en condiciones de aprenderlo. Tus acciones llamaron la atención del gobierno mundial, que condenó severamente a Sengoku por apoyarte, dijo Garp, sacudiendo la cabeza. Blaise no se sorprendió, pues sabía que sucedería, pero no esperaba que Sengoku se viera implicado. Esto significa que Sengoku asumió la culpa en su lugar. ¿Pero por qué? Yo fui quien lo hizo. Preguntó Blaise. Lo que hiciste no es poca cosa, ya que involucra a los nobles mundiales. Quieren recuperar a los esclavos, pero tú los ayudaste a escapar. Si Sengoku no asume la culpa, sin duda serás destituido de tu cargo y enviado a Impel Down por tus crímenes. Al oír esto, Blaise guardó silencio. Siempre había pensado que Sengoku no apoyaría su forma de hacer las cosas, pero no esperaba que llegara tan lejos como para protegerlo. Sus acciones conmovieron su corazón, pues comprendía su significado. Sengoku incluso podría perder su ascenso a almirante de flota. Aún así, no te librarás de este incidente sin castigo. Por tu delito, fuiste degradado 2 rangos y tus puntos de mérito se redujeron a 0. Ahora, usted es solo un teniente comandante. Además, será enviado a uno de los 4 centros de detención durante algunos años para reflexionar sobre sus acciones. Garp habló sobre la situación actual de Blaise, aunque interiormente se mostró disgustado por la decisión. En su opinión, este tipo de castigo es demasiado severo, ya que equivale a truncar el futuro de Blaise. Para cuando regresó de los Fourrus, tuvo que empezar de nuevo y abrirse camino hacia el siguiente nivel. Pero nadie puede hacer nada, ya que el castigo fue decidido por el almirante de flota Kong tras consultarlo con el gobierno mundial. Blaise no se sintió deprimido por el castigo, como Garp esperaba. Para él, los rangos de la marina y los puntos de mérito son solo una forma de hacerse más fuerte. Incluso sin ellos, puede llegar a serlo. Una vez que se vuelva fuerte, podrá recuperarlos en un abrir y cerrar de ojos. Tras conversar con él unos minutos más, Garp salió de la habitación. En cuanto a Blaise, reflexionó un instante y decidió aprender aquí a su manera. Dado que nadie en la marina planea enseñarle, encontrará la manera por su cuenta. Su primera opción es visitar al viejo Magnus y preguntarle si éste también rechaza su petición. Solo le queda buscar otras alternativas. Después de que Garp se marchara, Regis fue a visitarlo. Le contó que los nobles del mundo que habían escapado y que llevaban al reino de Alabasta habían sido recapturados por la marina. Aquello enfureció a Blaise, pero la siguiente frase de Regis lo tranquilizó un poco. Envié a Iri y Seiya a salvo a sus hogares. Tras descubrir que los marines las buscaban, las ayudé a trasladarse a otra isla. Regis relató entonces lo que sucedió después de que Blaise fuera separado de Kusan. A diferencia de Regis, Joto reveló el paradero de las otras 3 personas y, por ello, fue ascendido un rango. Blaise se sintió decepcionado por sus acciones, pero no lo culpó. Dado que sus acciones salvaron a los demás soldados de la infantería de marina de su unidad de cualquier tipo de castigo, a excepción de Regis. ¿Y tú? Preguntó Blaise. Como no revelé la ubicación de los otros 2 esclavos, naturalmente fui castigado y degradado a alférez, respondió Regis. Gracias, Regis. Blaise no olvidará su ayuda. Solo en las situaciones difíciles se ve la verdadera naturaleza de las personas que nos rodean. Capitán Blaise, he decidido seguirle. No me importa su rango ni a dónde le destinen. Creo en su fuerza y en su justicia. Al oír esto, Blaise se echó a reír. Es agradable tener a un compañero de confianza a tu lado. Blaise permaneció un día más en el centro de curación antes de marcharse en contra de las instrucciones de Fishbonen. Al salir del centro de curación, se dirigió a la oficina de Sengoku. No le agradeció que asumiera la culpa, pero lo haría por sus acciones futuras. Blaise no podía decepcionarlo después de lo que había hecho.
¿Qué haces aquí? ¿Aún no te has recuperado del todo? Vuelve. Sengoku frunció el ceño ante su acción imprudente. No te preocupes por ellos, Sengoku-san. Se curarán enseguida. He venido a pedir permiso. ¿Para qué? Motivos personales. ¿Cuántos días? 3 meses. Respondió Blaise sin pestañear. Antes de que Sengoku pudiera preguntar, volvió a hablar. Motivos personales. Al escuchar su respuesta, Sengoku sintió el impulso de golpearlo, pero reprimió el impulso considerando el estado de sus heridas. No rechazó la petición de Blaise, ya que sus heridas necesitaban tiempo para sanar, especialmente las de sus brazos. Tras pensarlo un momento, accedió. Tras obtener el permiso de Sengoku, Blaise abandonó el cuartel general de la Marina sin despedirse de nadie. Solo Garp, Sengoku y Regis lo saben. Ni siquiera ellos saben a dónde iba. En cuanto a su reubicación, se le encomendó la tarea de proteger el East Blue, pero solo asumirá el cargo después de 3 meses. Ni Garp ni Sengoku lo detuvieron, pues pensaron que Blaise estaba desanimado tras su derrota. Pero, en realidad, la derrota no le afectó. Al fin y al cabo, perder también forma parte del juego. Aceptar la derrota también es una forma de victoria. Al salir del cuartel general, Blaise se dirigió directamente a la isla volcánica, donde se encontró con el anciano Magnus. La oficina de Sengoku. ¿Sabes a dónde va? Preguntó Sengoku, mientras tomaba un sorbo de té. ¿Quién sabe?, respondió Garp con indiferencia. Pero lo que sí sé es que está buscando la fuerza para vencer a Sakazuki. La próxima vez que nos veamos, no será la misma persona que conocemos. Entonces, ¿por qué lo quieres en East Blue? Preguntó Sengoku. East Blue es un lugar tranquilo, le gustará estar allí. Pero Sengoku no creyó en su respuesta. ¿Piensas enseñarle aquí en secreto? Por supuesto que no. Respondió Garp, mirando hacia otro lado. Cuartel General de la Infantería de Marina. Al día siguiente, se publicó en un periódico de circulación mundial un artículo sobre la disputa entre Sakazuki y Blaise. El artículo trataba sobre la pelea entre 2 marines y el motivo de la misma. Lo bueno es que no mencionaba los nombres. Si lo hubiera hecho, habría dañado gravemente el prestigio de la Infantería de Marina. Pero tuvo un gran impacto en los soldados de la Marina. La mayoría de ellos conocen la batalla que tuvo lugar entre Blaise y Sakazuki. Comienzan a surgir fisuras entre los defensores de la justicia absoluta y los de la justicia moral. Algunos elogiaron a Blaise por apoyar a personas inocentes, mientras que otros lo condenaron por violar las órdenes del gobierno mundial. Por primera vez, el nombre de Blaise se extendió entre los marines y dejó huella en sus corazones. Vergo, Shuso, Gion y otros amigos de Blaise también se enteraron. Sin embargo, la noticia no causó gran impacto entre los altos mandos de la Infantería de Marina. Para ellos, es solo un asunto menor que ni siquiera merece su atención, porque el escenario en el que actúan es mucho más grande en comparación con la primera mitad de la Grand Line. En cuanto a Blaise, llegó a la isla volcánica al día siguiente, donde vive Vlad de Magnus. La isla tenía el mismo aspecto, cubierta de humo gris y un calor insoportable. Sin dudarlo, se adentró en la isla. Pronto llegó a la gigantesca montaña volcánica situada en el centro y divisó la figura de Magnus. Se podía ver la figura anciana de Magnus asando un enorme pescado que desprendía una suave fragancia. Sin siquiera voltear a mirar atrás, dijo: «Ven, siéntate». Blaise caminó y se sentó al otro lado de la barbacoa. Al ver a Blaise, Magnus comentó: «Pareces bastante maltrecho. ¿Qué te pasó?». Sin ocultar nada, Blaise relató los hechos y explicó por qué se encontraba en ese estado. «¿Fruta de magma? Tengo una impresión de ella. ¿Casi te matan y te castigan por querer salvar a los inocentes?». «Sí. ¿Así que viniste aquí para aprender aquí conmigo?». Blaise asintió con la cabeza y dijo: «Sin fuerza, no puedo cambiar nada. Aunque soy más fuerte que antes, ahora me siento verdaderamente débil». Magnus, como si hubiera comprendido sus palabras, aceptó la petición sin dudarlo ni un instante. «Te enseñaré aquí». Pero con una condición. Blaise estaba eufórico, pues no esperaba que la otra parte aceptara tan fácilmente. Conteniendo su alegría, preguntó: «¿Qué condición?». «Mi petición es muy sencilla. Pase lo que pase en el futuro, no se pongan del lado del gobierno mundial». Blaise soltó una risita: «Sabes que no haré eso». «Lo sé, y puede parecer una tontería, pero tenía que decirlo teniendo en cuenta tu actual condición de marine. Al fin y al cabo, la gente cambia con el tiempo en su afán de poder». «Lo entiendo, pero no tienes que preocuparte por esto», dijo Blaise. Para cuando terminó la conversación, el pescado sobre el fuego estaba perfectamente asado y listo para saborear.
Sirviéndole un trozo grande a Blaise, Magnus preguntó, ¿qué sabes sobre el Aki? Blaise recordó todo lo que sabía sobre el Aki y respondió, el Aki es un poder misterioso que permite utilizar la propia energía espiritual para diversos fines. Respuesta perfecta. El Aki no es más que la energía espiritual de una persona. ¿Me puedes contar más? Preguntó Magnus. Sé que el Aki se origina en el espíritu de uno y no en su cuerpo físico. Se utiliza de 3 maneras diferentes. Aki de armamento. Representa el espíritu de lucha de uno. El Aki de observación representa la presencia espiritual de uno y, finalmente, el Aki del conquistador define la fuerza de voluntad. Eso es todo lo que sé sobre el Aki. Bien. Ya tienes una buena comprensión de lo que es el Aki, pero eso es lo que limita tu imaginación. Por ahora, olvidémonos de los diferentes tipos de Aki y analicemos el concepto básico. ¿Sabías que el Aki no es más que la energía espiritual de uno, pero sabes cómo se obtiene? Yo diría que a través de una creencia firme o una obsesión inquebrantable. Cuanto mayor sea tu fuerza de voluntad, más fuerte será tu Aki. Por eso, todos los usuarios del Aki del Conquistador son más poderosos que los usuarios normales de Aki, explicó Magnus mientras Blaise escuchaba. Continuó. Todos los seres vivos del mundo son capaces de controlar su energía espiritual, pero la mayoría de la gente no logra percibirla. ¿Sabes por qué? Blaise pensó un momento y respondió. Porque no tienen una mente firme ni determinación. Te equivocas. Todo el mundo está obsesionado o es terco con algo en su vida, lo que significa que están capacitados para aprender Aki. Magnus. Entonces, Blaise estaba desconcertado. Es por la duda, la incredulidad y la ignorancia. La mayoría de la gente común se considera ordinaria y ni siquiera conoce el Aki. Si ni siquiera saben qué es el Aki, ¿cómo van a controlarlo? Claro que hay excepciones, ya que algunos despiertan el Aki sin siquiera saberlo y otros nacen con él. Lo que intento decir es que nunca dudes de ti mismo ni de tu propósito. Esa es la fuerza de la energía espiritual. ¿Entiendes? Sí, dijo Blaise asintiendo con la cabeza. En tu caso, ya has despertado tu Aki del conquistador. Es decir, tu energía espiritual está lista para ser utilizada. Simplemente no sabes cómo percibirla. ¿Cómo se sienten? Preguntó Blaise. Sentir el Aki es la parte más difícil. La mayoría de la gente fracasa en esta etapa y he visto personas que tardaron años solo en sentir su Aki. La energía espiritual es un poder misterioso que yace latente en todos los seres, por lo que para sentirla, necesitas creer en ti mismo. ¿Es esta la única manera? Preguntó Blaise. Sabía que el Aki también se puede practicar mediante un entrenamiento intenso o mediante un shock extremo. No. Hay otras maneras de sentir el Aki. Entrenando, estimulando las emociones o luchando. Pero la forma convencional es sentir el Aki por uno mismo. Si sigues este camino, tendrás una excelente sensación de control sobre tu Aki y te harás una buena idea de lo que es la energía espiritual. Percibe todo desde la fuente. Por ejemplo, ¿cómo crees que la primera persona aprendió su Aki si no había nadie que se lo enseñara? El viejo Magnus explicó muchas cosas sobre el Aki que trastocaron la comprensión de Blaise. Y el siguiente paso es sentirlas, ¿pero cómo? Sigue mis instrucciones. Cierra los ojos y siéntate en la posición que te resulte más cómoda, indicó Magnus. Ahora, relaja tu cuerpo. Blaise se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y relajó el cuerpo. Magnus continuó con sus instrucciones mientras él hacía lo mismo sin perderse ningún detalle. Presta atención a tu respiración, intenta percibir la energía que hay en tu interior. Esa energía puede ser cualquier cosa. Una sensación, un color, una palabra, una imagen o algo similar. Blaise siguió sus indicaciones e intentó sentir la energía, pero no percibió nada. Sabía que era como la meditación. No se logra en un solo día. Puede que no percibas la energía espiritual de inmediato, pero eso no significa que tu talento sea escaso. Requiere tiempo y se volverá más fácil a medida que repitas el proceso. La voz de Magnus llegó a los oídos de Blaise, quien, tras intentarlo durante media hora, no lograba percibir su energía espiritual. Tómate un descanso y luego continúa. Al oírlo, Blaise abrió lentamente los ojos y reflexionó. Primero necesita detener sus pensamientos errantes y aprender a concentrar su mente por completo en una sola cosa. Tras relajarse durante 15 minutos, Blaise continuó y repitió el proceso. Mientras practicaba una y otra vez, finalmente logró tocar algo, pero fue solo por un instante fugaz. Pasaron 2 días. La mayoría de sus heridas sanaron, excepto las de sus brazos. Si Blaise no se equivoca, necesitarán otros 5 días para sanar por completo.
En cuanto a Magnus, no le dio ninguna pista después de las instrucciones. Así que, depende de él percibir la energía espiritual. A diferencia de antes, sentía algo cada vez que intentaba percibir su energía espiritual, pero esa sensación pronto desaparecía. No lograba comprenderla por completo. Como siempre, Blaise cerró los ojos y relajó su cuerpo para sentir la energía. Sin darse cuenta, sus pensamientos se despejaron por completo mientras su mente alcanzaba un estado de vacío. Ocurrió de repente y duró solo un segundo, pero ese breve lapso le permitió a Blaise sentir su energía espiritual. Era una esfera dorada de energía misteriosa con un brillo plateado en sus bordes. ¿Es esta mi energía espiritual? Antes de que pudiera regocijarse, perdió la sensación y todo volvió a la normalidad. Aún así, Blaise estaba emocionado. Saltando de pie, exclamó: «Viejo Magnus, acabo de sentir mi energía espiritual». Era una bola dorada de energía con un resplandor plateado. ¿Qué? Magnus estaba atónito. Aunque iba encorvado y llevaba un bastón, su velocidad era vertiginosa, ya que pasó junto a Blaise a una velocidad vertiginosa. «Cuéntame sobre el proceso». Blaise relató entonces todo, pero nada parecía diferente. Esto desconcertó un tanto a Magnus, ya que sabía que era imposible percibir la energía espiritual en tan poco tiempo. Incluso él, considerado un prodigio, tardó un mes en percibir su energía espiritual. ¿Cómo lo logró en tan solo 2 días? ¿Hay algo especial en él? Creo que tienes un don innato para aprender Aki. Pasemos al siguiente paso. El entusiasmo de Magnus por enseñar Aki superaba con creces el de Blaise por aprender. Quiere ver en cuántos días Blaise aprenderá el siguiente paso. Sin perder tiempo, habló sobre el siguiente paso. Recuerda la sensación de percibir tu energía espiritual y repite el proceso. Primero debes comprender que es tu energía espiritual y que forma parte de ti. Solo tú tienes el poder de controlarlos. Magnus lo vio en el siguiente paso mientras Blaise escuchaba atentamente y ejecutaba según sus instrucciones. Pero no fue fácil, ya que no lograba percibir la energía espiritual nuevamente, sin importar cuántas veces lo intentara. Por suerte, el viejo Magnus estaba allí para guiarlo. Durante el fracaso, lo motivará y compartirá algunas de sus experiencias al percibir la energía espiritual. Le ayudó muchísimo. Ahora entiende por qué es casi imposible aprender Aki sin la guía de alguien. Blaise no tardó en percibir y sentir su energía espiritual. Estaba a un paso de completar el siguiente paso. Según Magnus, debería haber completado con éxito este paso cuando fue capaz de sentir su energía espiritual con un pensamiento. La energía espiritual es parte de mí, como los brazos y las piernas, siempre está ahí. Debería surgir de forma natural. Sentirla y controlarla. Blaise reflexionó sobre sus fracasos y mejoró rápidamente. Pasaron los días, y pronto se cumplieron 15 días desde que Blaise llegó a esta isla. Su cuerpo se recuperó y sanó sin dejar rastro de heridas. Incluso sus cicatrices desaparecieron. Ese es el poder de su constitución Senju. Su fuerza volvió a su máximo nivel, mientras que sus atributos también aumentaron ligeramente gracias a la batalla contra Sakazuki. Blaise completó con éxito el siguiente paso. Sentir la energía espiritual con un pensamiento. Solo ha pasado un día desde que terminó este paso, pero ya lo domina por completo. Magnus se sorprendió, pero no lo demostró. Tras 10 días de observación, dedujo por qué Blaise podía percibir y sentir su Aki en tan poco tiempo. Es cierto que Blaise es una persona talentosa, pero no es por eso que pudo aprender Aki rápidamente, sino por su extraña constitución. Al principio, Magnus no lo notó, pero después de que Blaise comenzó a sentir su energía espiritual, todo se hizo evidente. Con su Aki de observación, pudo sentir la vitalidad desbordante de Blaise y el poder infinito que residía en su cuerpo. En este mundo existen diversas razas con físicos extraños y especiales, por lo que este hallazgo no lo asombró demasiado. Cree que Blaise es diferente. Magnus no ocultó nada. Le comunicó directamente sus hallazgos a Blaise. Claro. Es por el linaje Senju. Se le despejó la mente y le surgieron nuevas teorías. Una vez que aprendas a controlar tu Aki, podremos descubrir todo el potencial de las habilidades que te otorga tu físico, expresó Magnus. Bien. ¿Procedemos al siguiente paso? Preguntó Blaise. ¿Sí? Asintió Magnus, aunque para sus adentros negó con la cabeza. El proceso, que normalmente habría durado varios meses, Blaise lo completó en pocos días. Si esto sigue así, en 2 o 3 meses no tendré nada que enseñarle. La intuición de Magnus le dice que Blaise se convertirá en un formidable usuario de Aki como nunca antes se había visto. Sus poderes pronto conmocionarán al mundo.
El gobierno mundial lo tendrá difícil para lidiar con él una vez que se conviertan en sus enemigos. Va a ser emocionante. Lo más difícil, que es sentir tu Aki, ya pasó. El siguiente paso es sencillo. Dominar el poder del Aki. Ya sabes que el Aki se usa en 3 formas diferentes. Espíritu de lucha, presencia e intimidación. Normalmente, la gente aprende a sentir su Aki entrenando en una de sus formas. Armamento u observación. Esa es también la razón por la que muchas personas sobresalen en una forma de Aki. Pero tú eres diferente. Ya aprendiste a sentir tu Aki. Esa es tu ventaja y no limitará tu imaginación cuando empieces a aprender las otras formas, explicó Magnus. Blaise estaba desconcertado, pues no entendía lo que Magnus intentaba decir. ¿En qué se diferencia? ¿Acaso no es todo lo mismo? Al notar su confusión, Magnus sonrió. Déjame demostrarlo en términos sencillos. El Aki no se trata solo de recubrir tus brazos u observar a tus oponentes, es mucho más. Mírame. Dicho esto, cerró los ojos. De repente, Blaise percibió un poder misterioso a su alrededor, que pasó rozándolo. No podía verlo, pero sí sentirlo. Es el Aki del viejo Magnus. Al segundo siguiente, las piedras esparcidas a su alrededor se balancearon ligeramente y comenzaron a flotar. ¿Cómo? ¿Telequinesis? ¿El viejo Magnus puede controlar los objetos a su alrededor con su Aki? ¡Increíble! Pronto, todas las piedras flotantes giraron a gran velocidad, pero a mitad de camino todas cayeron al suelo sin apoyo. Al ver esto, Blaise miró a Magnus. Este último negó con la cabeza con expresión cansada. Mi Aki se ha debilitado con los años y todavía no puedo controlar los objetos solo con energía espiritual. Esto es lo que quiero decirte. No limites tu Aki con el conocimiento que te rodea. El Aki no es más que creencia. Esta vez Blaise comprende perfectamente lo que Magnus intentaba decir. Necesita creer en lo imposible para hacer lo posible. Si ni siquiera lo cree, nada cambiará. El Aki es simplemente energía espiritual, y su aplicación no se limita al combate ni a la observación. Si se domina correctamente, puede obrar maravillas. Este nuevo descubrimiento entusiasmó bastante a Blaise. Magnus volvió a hablar, interrumpiendo sus pensamientos. No dejes que tus pensamientos vaguen, este tipo de práctica está demasiado lejos para ti. Te lo mostré para que no limites tu imaginación. Nada más. Blaise asintió con la cabeza, comprendiendo. No era tan imprudente como para pensar que podría lograrlo después de practicar durante unos días. Ahora, hablemos de cómo aprovechar el Aki, que es un elemento básico y fundamental para controlar la energía espiritual. Primero, el Aki de armamento, Busosoku. Formar una armadura invisible a tu alrededor con tu energía espiritual. Puede parecer sencillo, pero el Aki de armamento es la más difícil de las 3 formas. Debes tener en cuenta muchas cosas, ya que el uso imprudente del Aki de armamento agota rápidamente tu energía espiritual. A diferencia del Aki de observación y el Aki del conquistador, la energía espiritual de una persona es limitada, como la resistencia física. Con el uso continuo, eventualmente se agotará. Para lidiar con esto, necesitas comprender el término reserva de Aki. La reserva de Aki no es más que la cantidad de energía espiritual que posee una persona. Normalmente, es la misma para todos al principio, con una ligera variación, pero existen algunas excepciones. La reserva de Aki puede mejorarse mediante la práctica constante, el combate o incluso los cambios emocionales. Pero, sobre todo, es con la práctica que se puede aumentar la reserva de Aki. Hablo de este concepto de reserva de Aki porque la cantidad de energía espiritual que posees es al menos 3 veces mayor que la de una persona normal. Es sorprendente. ¿Será porque reencarné y me tragué el alma del anterior dueño? Pensó Blaise. Magnus continuó su explicación. Sea cual sea el caso, es tu ventaja. Ahora, volvamos al tema del Aki de armamento. Para recubrir tu cuerpo con Aki, necesitas aprender a canalizar tu energía espiritual. Es el mismo concepto que un puñetazo. Al golpear, canalizas toda tu fuerza hacia tu puño. Empecemos. Intenta conectar con tu energía espiritual y deja que fluya. Blaise hizo lo que Magnus le indicó. El tiempo pasó volando, transcurrió un mes. Tras un mes de entrenamiento riguroso, finalmente logró dominar y canalizar su energía espiritual. No fue fácil, se esforzó mucho para conseguirlo. Blaise podía recubrir sus brazos con Aki, pero era imperfecto e inestable. Durante ese mes, Magnus también le enseñó otras 2 formas de Aki, el Aki de observación y el Aki del conquistador. Bajo la supervisión de Magnus, Blaise se cubrió los brazos con Aki y golpeó la enorme roca que tenía delante.
Justo cuando su puño estaba a punto de impactar contra la roca, su Aki se desvaneció. Magnus negó con la cabeza. Mírame. Dicho esto, cubrió sus brazos con Aki y se los mostró a Blaise. ¿Notaste algo? No. Estás forzando y presionando demasiado tu energía espiritual. Debería ser algo natural. Necesitas practicar más para dominar y canalizar tu Aki, sugirió Magnus. A continuación, Blaise practicó su Aki de observación. El método de entrenamiento es similar. Cerró los ojos y comenzó a percibir su entorno con su energía espiritual. Aún no había alcanzado el nivel necesario para esquivar los ataques con los ojos vendados. Para ello, primero necesitaba comprender cómo usar su Aki de observación. Tras 2 horas de práctica con el Aki de observación, Magnus cambió el entrenamiento de Blaise al Aki del conquistador. Para Blaise, fue el entrenamiento más relajado. Aquí, no tiene que controlar su Aki, sino dejar que se desate por completo. Por ahora, Magnus quiere que se acostumbre a su fuerza de voluntad. Fue divertido, pero también un poco desafiante. Los días pasaron volando, transcurrieron otros 15 días. El control de Blaise sobre el Aki mejoraba cada día. Su aterrador crecimiento incluso sorprendió a Magnus, que para entonces ya se había vuelto insensible. Blaise domina por completo los fundamentos del Aki de armamento y de observación. Ahora puede recubrir sus brazos con Aki, pero aún le resulta rígido y necesita más práctica. En comparación, su Aki de observación es estable. Puede percibir las cosas y los movimientos a su alrededor incluso con los ojos cerrados. Una vez aprendidos los fundamentos, puede pasar al siguiente paso, la batalla. Solo durante el combate se desarrollará su Aki. Él lo sabía muy bien, y Magnus también había dicho lo mismo. El problema es que no hay ningún oponente en esta isla desierta. Además, se le acerca el límite de sus 3 meses de vacaciones. En un mes, tiene que reincorporarse a su deber como infante de marina. Su situación es desesperada, ya que no hay ningún rival digno en el East Blue. Justo cuando empezaba a sentirse desanimado, una notificación resonó en su mente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.